Hola chicos, Biología 117, un capítulo que me ha traído al retortero durante varios días, primero para entenderlo yo, recordar lo poco que sabía, aumentar hasta el nivel que nos da el libro y pues buscar esas herramientas didácticas que me permitan hacértelo un pelín más inteligible y más agradable. Y si te enseño el libro y vas a ver aquí, pues además de los dibujos y la complejidad que ya tiene el temita, cantidad de anotaciones hechas a mano que he sacado pues de otras páginas que he consultado de internet. Solo el hecho de comparar dos formas, tres formas de decir, de expresar un mismo contenido, favorece la comprensión, la profundización del tema. Yo te aconsejo siempre que no te conformes con un libro. Oiga, es que es mi libro de texto. Sí, pero es igual. Búscate al lado otro de tu hermano, del pariente, de internet, de donde sea. Léelo varias veces lo mismo y te ahorrarás el estudiar. Esa tarea tan seca y tan odiada por muchos, entre ellos por mí. Se consigue evitarla de esa manera, leyéndolo varias veces en distintos textos. Entonces, automáticamente tu mente hace la abstracción, que significa el estudio. Bueno, dice ejemplos o ejemplos de reproducción en espermafitas. Las espermafitas, que ya sabes que es una clase de las plantas superiores, de las metafitas. Habíamos visto las dos primeras un pelín más simples, que eran los hongos, los musgos y los helechos. Pero ahora ya vamos a las, digamos, al top 10, a las espermafitas. Esta palabra indica fitas, planta, y esperma, significa semillas, que también las han llamado por ser vistosas, por casi todas tener flor, he dicho casi todas, no todas, tener flor, vistosas, que se ven, vistosas, con luz, las flores. Y entonces han cogido la raíz de verse, de iluminar, de farol, incluso de fanal, y de ahí viene la palabra sinónima de espermafitas, que es fanerógamas. Fanerógamas. Gamas es todo lo que se refiere a reproducción, a gametos, a fecundación, etcétera, etcétera. Y fanero, pues a vistoso, luminoso. Casi todas, no casi todas, muchas flores cuentan con la ayuda necesaria de los insectos. Las de fecundación entomófila, que se llaman entomos, insectos. Y entonces para eso han cogido colores, para atraerlos. A nosotros también nos atrae mucho. Lo que pasa es que cuando las cogemos no solemos propiciar precisamente su fecundación. En cuanto a la dispersión, sí, cuando coges una almendra y la llevas de un sitio a otro y luego se te cae, la tiras o lo que sea, mira, has contribuido a la propagación, a la dispersión de las semillas. Bueno, seguimos. El modelo de reproducción de las plantas con semilla, que eso significa espermafitas, tanto las que exhiben órganos florales manifiestos, es decir, las que tienen flores visibles, que son las angiospermas. Angiospermas. Espermas, semilla. Angio, en vasija, en recipiente. Esas serán las angiospermas. Mientras que sus hermanas, las descocadas, las sinvergüenzas, son las gimnospermas. Gimnos significa desnudas, como son los piñones del pino, etcétera, etcétera, que son las gimnospermas. Pero ambas son espermafitas. Y esta lección, o este capitulito, va a servir tanto para unas
como para otras con sus ligeras excepciones. Dice, como las que en apariencia están desprovistas, dice, en apariencia están desprovistas de flores, en apariencia, el pino, el ciprés, etc., son las gimnospermas, se pueden describir como sigue. Ya no empieza. Todas las plantas con semillas poseen, invariablemente, gametofitos con sexos separados. Es decir, gametofito. El gametofito es la estructura básica de materia, de cuerpo, encaminado, gameto, encaminado a la reproducción. Entonces tienen un cuerpo para él, un gametofito masculino, y separado un gametofito o estructura femenina, encabezado a dar los gametos femeninos. Ya sea localizados, tanto los masculinos como los femeninos. Mirad, de esto no me acordaba yo nunca. Me he hecho un lío toda la vida. Y cuando aprendí que esto era el escudo con la flecha ¿de quién era? ¿De Héctor o de Aquiles? Bueno, pero es igual, de uno de ellos. Y esto era el espejito mágico de Venus, ya no se me ha olvidado. Masculino, femenino. Bueno, dice que, que será siempre gametofito masculino, gametofito femenino, tanto si es en una sola planta, como en el caso del hermafroditismo, lo cual serían plantas monoicas, mono, ambos gametofitos en una sola planta, en una sola mono, o como en el caso de las palmeritas, de las palmeras, tienen una planta para el gametofito masculino, que son las que dan el penacho de polen, y otras para el gametofito femenino, que son las que dan los dátiles. Esta especie sería dioica, pero bueno, lo que vamos a contar, lo que vamos a decir, vale tanto para las monoicas, naranjo, manzana, peral, etcétera, como para las dioicas, las palmeras y otras muchas que te mencioné, pero que no las he memorizado bastante ahora. Bien, dice las meiosporas. ¿Qué sabes tú? Que las meiosporas vienen de la meiosis. La meiosis era esa partición que duplica primero la carga genética, es decir, la hace de haploide a diploide, con dos fotocopias de la carga genética, y luego la reparte en dos particiones, primero una en dos y luego esas dos en otras dos, para que salgan los gametos haploides. Este era de carga diploide y esto es de carga haploide. Bueno, estas que salen en la meiosis, en esta partición, son llamadas meiosporas. De meiosis, meiosporas. En contraposición de las que salían por simple división, que eran las de la mitosis, que serán llamadas mitosporas. Bueno, pues empieza ahora diciendo: las meiosporas que originan a los gametofitos, al masculino y al femenino, son de dos tipos diferentes, a diferencia de las metafitas menos avanzadas, como eran los musgos y los helechos. Entonces, estas meiosporas empiezan diciéndonos si van a dar el gametofito masculino o femenino, nos lo revelan manifiestamente por su tamaño. Las meiosporas que van a dar un masculino, esas van a ser
Sí, no nos envalentonemos. Nosotros en la naturaleza somos casi siempre los micro. Y ellas, las femeninas en la naturaleza, casi siempre son las macro. Oiga, pues en apariencia el hombre siempre es más corpulento que la mujer. Bueno, ahí habría muchas teorías, unas en plan serio y otras en plan cómico, tanto chiste que hay del por qué. Pero bueno, ahora nos vamos a lo serio. Hemos dicho, las meiosporas, salidas de la meiosis, van a ser micro y macro, que alude ahora, de momento, solo al tamaño. Microsporas, macrosporas. Las microsporas dan lugar a los gametocitos masculinos. Estas microsporas son los granos de polen, producidos ya sabemos, en las anteras de nuestro querido estambre. En las anteras o sacas de nuestro querido estambre, que a su vez llevaban unas cajas llamadas tecas, como todo, hemeroteca, discoteca, todo indica caja, recipiente para ordenar. Bueno, pues ahí estaba metido el polen, que están contenidos en cajas de polen, que son de esporas, de la palabra esporas, y ahora de la palabra bolsita, angios, esporangios, que eran las arteras. Y por otra parte están las macroesporas, que dan lugar a los gametocitos femeninos, que por supuesto van a estar ya no en los estambres, como era el caso de las microesporas del polen, sino en el pistilo. Y recuerda las partes básicas de la flor. Y ahora empieza con la macro. La micro, dice, tiene poca complejidad. Es muy simple. La base del pistilo experimenta diversas transformaciones que conducen a la formación del ovario, sitio de ovos, de huevos. Este órgano contiene uno o varios óvulos. Cojamos solo uno, según las especies. Los óvulos contienen en su interior una sola célula madre. Y vete ahora ya, toma nota. Este óvulo lo pasamos aquí. Este óvulo solo tiene una célula madre, que es la que va a hacer la meiosis. Mediante la meiosis tiene las dos particiones para dar 4 gametos. Óvulo, meiosis, gametos, 4 gametos. Los óvulos contienen una serie que dará lugar a 4 células que serán llamadas por su gran tamaño comparada con las micros, pues estas serán llamadas megasporas. Megasporas, ya sabes que mega significa gigante, megasporas. De las 4 megasporas haploides, es decir, que tienen solo ya una copia genética, no como su madre que tenía 2 copias.
repetida, pero 2 copias. Ella ha hecho 4 copias, bueno, perdón, 4 esporas, 4 células con una sola copia de N. De las 4 megasporas haploides, 3, 1, 2 y 3 degeneran. No las quiere. Oiga, y si no las quiere, ¿para qué las ha hecho? Pues seguramente para tener más posibilidades de diversificación. De hacer 4 que aunque parezcan iguales son ligeramente diferentes y coger una que tendrá unas diferencias y por lo tanto logrará esa variación, esas mutaciones lentas pero constantes que favorezcan la superación de los entornos adversos. Decíamos, al tener más defensas, más armas, puede coger armas distintas para los distintos enemigos que vengan. Cosa que si solo tiene un arma, como le venga otro enemigo que no se mata con esa arma, pues adiós la especie. Dice, de las 4 megasporas haploides, 3 degeneran. Solo permanece una. Vamos a llamar a esta, que la llamaremos la megaspora funcional. Que no hay que darle muchas vueltas a la palabra funcional. ¿Qué es la que funciona? ¿Qué es la que ejerce? ¿Qué es la que actúa? Megaspora funcional. Esta, después de, atento, 3 mitosis, una mitosis, otra mitosis, y por último, hemos dicho una mitosis, 2 mitosis y 3 mitosis, pues da 1, 2, 3, 4, 5, esta que se me ha quedado ahí, 5, 6, 7 y 8. Las 8. Dice que después de 3 mitosis da lugar a 8 núcleos. Ojo, 8 núcleos. Ella era una célula. La megaspora funcional. Y en su interior realiza 3 mitosis y da 8 núcleos. No células, núcleos dentro de la megaspora funcional. En torno a 6 de ellos, vamos a coger estos 6 inferiores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en torno a 6 de ellos, es decir, alrededor de este, se crea una membrana. Alrededor de este. Es decir, se ponen como un abrigo. Sigo. En torno a 6 de ellos se forman paredes celulares. Y entonces pasarán a ser de núcleos a células, 6 de ellos. Y uno de estos 6 que ya se han puesto el abrigo, uno solo, vamos a suponer que era este, vamos aquí, este va a constituir la osfera. Es decir, el principal, y yo me elijo reina. Vosotras otras 5, 1, 2, 3, 4 y 5, vosotras no. Vosotras sois células, pero no sois la osfera. Osfera, que bien ya sabes por la etimología, os, huevo, y esfera, pues redonda. La osfera o gameto femenino. Este va a ser el importante. La osfera o gameto femenino. Vamos a ahorrar un poquito. Sí, ya sé que todo esto supone una especie de lío, pero bueno, más que volverlo a repetir yo, te aconsejo que rebobines y lo vuelvas a
Sí, porque es curioso. Y para memorizar para un examen, tiene su aquel. Sigo. Los dos núcleos. A ver, entonces, los dos núcleos que no se rodean de pared celular, que son estos dos, que no se han puesto abrigo, que siguen como núcleos, quedan libres en el citoplasma restante. O sea, en el citoplasma restante de la megaspora, se quedan estos dos quietecitos ahí. Quietecitos. Y de los otros 6, ya sabes lo que ha pasado. 6 se han puesto abrigo, pero solo uno de ellos se ha convertido en la reina, en la osfera. El conjunto de estas 6 células, y las dos, que se les ha llamado núcleos polares ya veremos por qué, polares. El conjunto y los dos núcleos polares forman lo que se denomina el saco embrionario. O sea, con estos dos núcleos polares, con los 5 que se han constituido en células poniéndose la membrana celular, y el sexto y más importante de esos 6 que se ha constituido en noosfera, con estos 2 y estos 6 forman lo que se llama el saco embrionario. El saco embrionario, vamos a darle la misma forma que tiene aquí. El saco embrionario, embrión significa principio de la vida, el que va luego a empezar a multiplicarse para dar el nuevo ser. Pues mira cómo se han constituido. Verás, el saco embrionario es el auténtico gametofito femenino. O sea que vamos a dibujar ahora aquí las 8, cómo están metidas y colocadas en el saco embrionario. El proceso de reproducción se inicia cuando las anteras, entonces lo cojo del dibujo, que está bien expresado. Aquí, de los 5 hermanos de la osfera, 3, que son células ya, porque se han puesto el abrigo y tienen membrana, se han colocado ahí. ¡Hola ya! ¿Dónde lejos? En las antípodas. Pues las han llamado células antípodas. 3 antípodas. 1, 2 y 3. Antípodas. Sin duda, por su colocación extrema, distanciada de la importante de la reina que se nos ha colocado aquí, la osfera. Oiga, ¿y los otros 2? Pues los otros 2, de los 5 que se pusieron al abrigo, se han puesto aquí para decir a la osfera: tranquila, que te ha tocado hacer una función muy importante, pero nosotras vamos a estar contigo, apoyándote como de comadronas, para que tú des salud bien. Entonces, las han puesto un prefijo muy bonito, que es el de sinergia, es decir, de colaboradoras. Y entonces las han llamado células sinérgidas o sinérgidos. Sinérgidos. Estas dos, esta y esta. Sinérgidos o colaboradoras de la osfera. A la osfera también se la llama lógicamente célula huevo, que es lo mismo, osfera o célula huevo, pero entonces toma pues el nombre que es similar, por no decir idéntico, que es el de ovocélula o célula huevo, que sería. Repito, por lo tanto, de estos 6, 3, situación sinérgica. Una situación basal, ovocélula.
y además presenta su micropilo o su agujerito en su parte inferior. Ya verás tú luego lo que tiene que hacer el pobre polen que viene a por ella. Bueno, y a su lado ha colocado a los otros dos, que eran células también, porque habían generado membrana, que son las sinérgidas. Y estos dos, los núcleos polares, pues esos se han quedado flotando por aquí, pero como núcleos, no como células, como núcleos, todavía polares. Bien, tenemos ya el resumen o la foto, un poco mal hecha, del saco embrionario, que es el auténtico gametofito femenino. Empezamos ahora con la fecundación, cómo funciona, y entre medias nos explicarán algo de la pobre microspora del polen que se han olvidado de él. Pero bueno, ahora cuando empiece ya a explicarnos la fecundación, nos dirá lo poco que tiene que decir del polen para lo mucho que han tenido que decir de la macro femenina. El proceso de reproducción se inicia cuando las anteras, los sacos de los estambres, han alcanzado el suficiente grado de madurez. Lógico, todo tiene al principio un grado de juventud, de novatez, las células no están del todo desarrolladas y sería inmaduro. Es decir, pretender coger un polen con un estambre sin asegurarte de que ha llegado a su grado de maduración, pues es arriesgarte en el experimento. Los granos de polen son transportados por distintos medios, tú lo sabes, por el aire, insectos, etc., al estigma, que en el pistilo, que forma ovario, estilo o espadita, y aquí heridita, herida, una herida es un estigma. El estigma de San Francisco, el estigma de las manos de Cristo, etc. Estigma es herida. Estigmatizar es herir, señalar, herir. Sigo. Dice, llegan los granos de polen, llegan al estigma o ápice, que significa el sitio más elevado del pistilo. A ese fenómeno de la llegada del polen y aterrizaje, que a lo mejor ha venido prendido en las patitas de una abeja que había cogido de otras flores y al ir a por esa sustancia riquísima que está ahí en el ápice del pistilo, que es el néctar, pues ha dejado ahí granitos de polen. ¿Qué hace ese polen cuando nota la humidificación del estigma? Pues dice, el grano de polen, dice, este estigma puede ser de la misma flor, el estigma puede ser de la misma flor si el polen era de un estambre de la misma flor, pero puede ser de otra flor, compañera incluso del mismo árbol o de otro árbol que tiene su pistilo y sus estambres y que la abejita o el aire ha llevado el polen de aquí a aquí. De aquí de una flor a otra flor, en cuyo caso sería fecundación cruzada o indirecta. La polinización directa, que sería esta de la misma flor, se la llama pues directa o autopolinización. Con sus mismos elementos, la misma flor, todo se lo hace ella. Ella se lo guisa y ella se lo come. O de otra flor de una planta de la misma especie, polinización indirecta o cruzada. El grano de polen, que en realidad es la microspora, germina en la superficie, aquí, germina, es decir, se desarrolla en la superficie del estigma y emite una prolongación filiforme. Y ahora lo vamos a hacer un poquito aumentado en grande, cogemos el grano de polen
y mira, emite una prolongación filiforme en forma de fili, en forma de hilo, fili. Una prolongación filiforme que es el tubo polínico. Bien fácil de recordarse. Esto es un tubo y el del polen, pues tubo polínico, que se extiende y avanza introduciéndose por el conducto interno del pistilo, por el conducto interno del pistilo, hacia la parte inferior de este, para lo cual evita aquí al saco embrionario y le va a buscar las cosquillas por abajo, a buscar el micropilo de la ovocélula u ovosfera. Dice, mientras tanto, el núcleo de la microspora, el núcleo del granito de polen, por ponerlo más grande, ¿qué hace ese núcleo? Pues verás que no se queda tranquilo, tiene también su complejidad. Dice, mientras tanto, el núcleo de la microspora se divide y uno de los dos núcleos que se originan se divide a su vez para dar origen a dos núcleos espermáticos. Es decir, este se divide en dos, uno y dos. Y a su vez este se divide en otros dos. Estos núcleos los llaman núcleos espermáticos. Núcleos espermáticos. Sigo. Que funcionarán como gametos masculinos. Estos van a ser los importantes. Los núcleos espermáticos van a ser los auténticos gametos, es decir, los novios, los que van a ir a buscar a la base del saco embrionario a la ovocélula. Oiga, que son dos novios. Bueno, la naturaleza sabes que siempre es generosa, pero mucho más tratándose de las microsporas o de lo masculino. Nos hacen millones, alguien diría, claro, dada vuestra falta de puntería o incapacidad, os ponen muchos para que entre todos uno al menos, y es la verdad, consiga su propósito. Cosa que el femenino se la juega a menos cartas. Aquí habrá puesto pues, un saco embrionario, dos sacos embrionarios, un óvulo, o dos óvulos, o tres óvulos, como es el caso de guisante, que tiene por varios. Núcleos espermáticos funcionarán como gametos. El otro núcleo que no se divide, es decir, el otro núcleo que no se divide, se queda para la intendencia, para hacer alimento. A estos que se dedican a las cuestiones de la cocina y de proveer de comida necesaria al resto de las células y al resto del sistema, se les suele dar el adjetivo de vegetativos. Es decir, este es un núcleo que se queda en funciones vegetativos. Estos son los espermáticos, que estos sí son novios que tendrán que fecundar, y este no, este se queda para la cocina, el Lego del convento. A la cocina, el núcleo vegetativo, que no participará en la fecundación. Vamos, algo así como en la colmena, pues los ¿cómo se dice? Los zácaros. Tienen funciones vegetativas. El gametofito masculino, totalmente desarrollado, el gametofito masculino, es decir, si alguien dice, bueno, pero ya resumiendo, teníamos que el gametofito femenino era el saco embrionario. ¿Quién es el gametofito masculino? ¿A quién le podemos llamar? Bueno, pues en realidad dice que es el grano de polen con sus tres núcleos. Ese es el gametofito masculino. Gametofito femenino, saco embrionario con sus 8 núcleos. Y gametofito masculino, el grano de polen, cuando ya ha dividido su núcleo, con sus 3 núcleos, 1 el vegetativo y 2 los núcleos espermáticos. Todos ellos son el gametofito masculino.
Vale, recuerda que estos son también haploides, es decir, que llevan carga genética N. ¿Para qué? Al unirse a la carga genética de la osfera, hagan el diploide. Bien, los tubos polínicos, seguimos, los tubos polínicos llegan al ovario o base del pistilo a través del canal del estilo. El estilo es el cuello de la botella. Y cada óvulo de los que estén aquí en el ovario es alcanzado por uno de dichos tubos, en el caso de que existan varios óvulos, que lo atraviesa, y vamos a ponerlo ahora aquí, por ejemplo, este sería el saco embrionario con la osfera y sus sinérgidas. Bueno, pues el tubo polínico, avanzando, sale aquí. Y alguno dirá, oiga, si echa tanto cuerpo, tantas células, el grano de polen arriba se habrá quedado esmirriado y, bueno, por supuesto, él traería su parte de alimento, el citoplasma, para el desarrollo de esto. Pero lo que también es cierto es que cuando se ha posado en el estigma, él chupa sustancias de aquí, como hace todo aquello que germina. Coge de su entorno sustancias con las que multiplica su estructura, su soma, su cuerpo, haciendo este largo tubo polínico que llega por aquí, míralo, y cuando llega aquí busca el micropilo de la ovosfera, pasando también por otra entradita. Pilo significa puerta, y micro, pues puertecita pequeña, micropilo de la ovosfera. Y descarga los dos núcleos espermáticos, es decir, estos dos los ha traído por aquí en cabecera con el desarrollo del tubo polínico. Llegan aquí los dos núcleos espermáticos y los descarga, ahí los introduce por el micropilo, produciéndose una doble fecundación. Sí, o sea, los dos núcleos espermáticos entran en el saco embrionario. A ver dónde van. Dicen que producen una doble fecundación. Atentos. Uno de los núcleos espermáticos, por supuesto haploide, de una sola copia, fecunda a la osfera. O sea, por aquí decimos uno de ellos. Se mete dentro de la osfera y la fecunda, uniéndose los núcleos, etcétera, etcétera. Y entonces ya, una vez fecundado, pasa de ovocélula u osfera a aquella palabra mágica que era cigoto, que prácticamente significa huevo. Huevo o cigoto. Ya es la ovocélula más el núcleo espermático aportado por el grano del polen, que tiene dos. O sea, ¿qué ha hecho? Una primera fecundación, el núcleo espermático del polen con la osfera da el cigoto. N más N, 2N, haploide más haploide, diploide. Oiga, y el otro, porque eran dos los espermáticos, eran dos los novios, me dijo usted. Vale, ¿y el otro novio qué? Pues mira, el otro fecunda a los núcleos polares, a estos dos
fecunda a los núcleos polares, esos que no habían hecho abrigo y estaban todavía en el citoplasma de la célula madre de la megaspora. Dice, fecunda a los dos núcleos polares y produce un núcleo, llega aquí el del polen y dice, venid para acá, pa y pa. Y produce un solo núcleo, los une en uno, que ya no va a ser diploide, es N más N y más N es 3N. Es decir, triploide. La primera vez que oímos hablar de triploide, de un cuerpo que tenga triple copia de la carga genética. Los dos polares, que eran estos que se habían quedado ahí, y el que llega del grano de polen, el otro novio del grano de polen. Y produce el núcleo triploide. Las 5 células haploides restantes del saco embrionario, y nos está diciendo ahora, ¿y qué ha sido de las otras? Que no han sido afectadas por los novios, un novio para esta, otro novio para los dos polares, y esta, que son las 3 antípodas, y esta, que son las sinérgicas, en total 3 y 2, 5. ¿Qué pasa con ellas? Pues dice, las 5 células haploides restantes del saco embrionario no tienen intervención ulterior, es decir, a seguida, en el desarrollo. Obsérvese que la polinización, el hecho de que estas 5 células haploides no tengan función ulterior en el desarrollo no significa que sean inútiles. Seguramente que tienen otras funciones, pero que el libro ya no ha querido entrar en más complejidades porque nos habría dado un espasmo. Obsérvese que la polinización, es decir, el hecho de llegar el polen aquí, y la fecundación son cosas diferentes. Una cosa es la polinización, que aterriza el grano de polen en el estigma, y otra es la fecundación, que se da en el interior del saco embrionario, fecundando a la oosfera o ovocélula y a los dos polares. El cigoto diploide, este ya se constituye en el protagonista de la película y empieza, tras sucesivas divisiones mitóticas, es decir, por mitosis, que no tienen ya multiplicación de las fotocopias, todos ya serán 2N, 2N, da origen al embrión o base de la nueva planta. El núcleo triploide se divide también por mitosis, ya hecho uno solo, el núcleo triploide, se divide también por mitosis y da origen finalmente al endospermo. Endo, interior, spermo, semilla. ¿Qué es? El tejido nutritivo, funciones vegetativas. El tejido nutritivo que utiliza el embrión, que es el desarrollo del cigoto, necesita darle los biberones, necesita darle las papillas. ¿Quién se las va a dar? El núcleo triploide, que pasa a ser el tejido nutritivo. Antes de entrar en el periodo de latencia. ¿Por qué? Porque este niño va a tener un primer desarrollo, pero luego, ¡pum!, se estanca, deja de crecer. Oiga, ¿por qué no sigue creciendo? Porque no ha visto que tenga buen entorno. Entonces, se va a quedar ahí como detenida la imagen, en lo que se llama un periodo de latencia, como si estuviera totalmente quieto, pero algo en su interior sigue latiendo, la vida. Está ahí, latente, quieta, detenida, para cuando encuentre, pues se hayan pasado ya otros episodios, como tiene que ser el transporte de esa semilla a lejos de la base de su madre para no competir con ella.
que es por no decir la principal función de la dispersión de las semillas. Para ello adopta un estado de quietud, de latencia. En el caso del cacahuete, en el caso del cacahuete tendríamos aquí, esto sería el embrión, que es ese trocito que se suelta, y luego el tejido nutritivo hecho por el núcleo triple, el triploide, se ha convertido o se ha separado, se ha dividido en dos partes, con una abertura interior, que son los cotiledones. Estos cotiledones tienen primero la función de alimentar al embrión cuando diga ahora me toca, despego, y entonces ellos le dan alimento y al mismo tiempo salen de tierra con él, producen clorofila y se convierten en auténticas hojitas para ir ya elaborando. Cuando se les acaba su propio alimento, empiezan a fabricarlo, porque ellos sí que tienen el poder de fabricar alimento. Lo mismo pasa con la alubia, que las dos primeras hojitas que observan, dicen, pero no tienen forma de hojita, y tanto que no, porque son los dos cotiledones que constituían la semilla, juntamente con el embrión. Vale. Dice, característico de las semillas este periodo de latencia, por eso duran tanto, y ha sido, ha sido la gran suerte de la raza humana. La latencia de las semillas. El poder guardar algo y que no se estropee sin tener nevera. Y eso lo tenía la semilla. Por eso, los primeros que tuvieron semillas y sitios para guardarlas fueron los primeros que se erigieron en la humanidad como los ricos. Yo tengo semillas, yo tengo alimento perdurable, alimento no degenerable. Y hay quien dice que ahí nacieron las clases sociales, del que tenía y del que no tenía y tenía que adquirirlas. Bien. En concreto ya sabes que son tres plantas precisamente fanerógamas, las tres que son los tres cereales que yo siempre les pongo un altar, que son el trigo, el arroz y el maíz. Los tres que han propiciado que el hombre se dedique tranquilamente a imaginar otros proyectos, otros inventos y otros tal. ¿Por qué? Porque sabe que la nevera, sin frío, la tiene cubierta, porque sabe que tiene el alimento seguro en estas semillas con su latencia. Extraordinaria. Se han encontrado semillas de la época de Egipto, de los faraones, que todavía no habían perdido su poder germinativo. Asombroso. 3.000, 4.000 años y todavía les duraba su poder germinativo. Característico de las semillas. Y más tarde, cuando reanuda el crecimiento al iniciar la germinación. Se llama semilla, por lo tanto, esperma, de ahí viene esperma, semilla, al embrión más el endospermo. Al embrión o cigoto, cuando ya hace sus primeras divisiones mitóticas y constituye el embrión, más el albúmen, iba a decir, o albúmina, o gluten, u otros cuerpos que sirven de alimento y que hacen el núcleo triploide. Le dice que proceden de la transformación de las paredes, dice, se llama semilla al embrión más el endospermo, rodeado todo ello por una serie de capas que proceden de la transformación de las paredes del óvulo. Las paredes del óvulo sufren una transformación que va creando capas. Las capas que le permiten estar quietecito y burlar
a las inclemencias del tiempo y a todas estas cosas para guardar su latencia. Dice, las más externas normalmente se endurecen, las más externas de esas capas se endurecen y forman una cubierta muy resistente, como es en el caso de la almendra, en el caso de la oliva, etcétera, etcétera. Llamada esa capa fuerte, llamada testa, que luego nosotros la hemos utilizado como cabeza. Testa, pues así se llama la capa dura, la capa que tienes que romper para sacar la almendra, etcétera. Cuando esta semilla germine, el embrión joven esporofito se transformará el embrión joven. El esporofito se transformará en la plántula o primera plantita que sale ya con tallo, hojitas y raíces. Adulto, es decir, en una nueva planta. De este modo, y ahora te hace una rebobinación o un rebobinaje de todo el contenido para compararlo con sus hermanas menos perfectas, los musgos y los helechos. Y te dice, de este modo, la generación gametofítica, es decir, todo esto que hemos contado aquí de cómo se han hecho los gametos, permanece prácticamente oculta a la vista. Son cosas que han ido pasando en el interior de la flor, pero nadie las ha visto. O sea, la generación gametofítica, el trabajo, todo ese gametofítico, ha quedado como no visible. Dice, entonces, dice, permanece completamente oculta. Y en esquema, es decir, esquematizándolo mucho, resumiéndolo mucho, el modelo de reproducción visible, el visible, lo que ve la gente normal, no el científico, sin microscopios y sin carpelos, y sin escarpelos, lo que ve la gente normal es que hay un esporofito, es decir, una planta, una semilla y otra planta. Planta, semilla, planta, planta, semilla, planta, planta, semilla, planta. Eso es lo que se ve. Dice, hemos visto cómo todas las metafitas presentan el mismo sistema de reproducción mediante ciclos biológicos haplodiplonte, N2N, N2N, todas las plantas. Pero existen diferencias entre las espermafitas y los demás grupos de metafitas. Mientras que en briofitas y helechos, que eran las anteriores, briofitas y helechos, briofitas, musgos y helechos, que eran las anteriores, y también en algunos grupos de protistas, la fase gametofítica, es decir, la fase que fabricaba los gametos, era siempre independiente. En las espermafitas siempre es dependiente. El gametofito es parásito del esporofito. Es decir, se nos presenta como que el gametofito, la producción del gametofito, tanto el saco embrionario como el ponenio son parásitos. Viven del esporofito, de la planta. Cosa que las anteriores no, eran independientes. La parte gametofítica o gametofito podía vivir aparte, incluso en sitio próximo, un poco diferente del esporofito, de la plántula. Bueno, y con este vídeo, que ya no sé ni lo que ha durado, quedamos preparados para introducirnos ya en el mundo de los metazoos, donde estamos nosotros. Esperemos que la complejidad que nos venga sea al menos de este nivel o un poquito inferior, aunque sea un poquito superior, pero bueno,
y ya con esta introducción estamos un poco preparados. Hasta luego, chicos.